El papel mío en este momento no es proveer ninguna guías de manejo, ni tampoco promover el uso o la utilización de balones medicados. Más que todo es de pronto añadir algo más de información que de pronto pueda ayudar a desbalancear la decisión clínica de utilizar la vía intervencionista o quirúrgica. Yo quiero empezar con una introducción porque fui afortunado de haber sido parte del nacimiento de este campo, y una de las primeras preguntas que todos nos hacíamos cuando esto arrancó era: nosotros acostumbrados a tener balones, stents medicados que son con polímeros y que tienen un sistema de liberación controlada, ¿podemos nosotros pretender alcanzar los mismos pronósticos clínicos con un balón que simplemente transfiere droga una sola vez? Y la respuesta de casi todos los que desarrollaban tecnologías era: esto es un sueño, esto no puede verdaderamente pasar. Y yo creo que el tiempo nos probó a todos que estábamos equivocados, por varias razones, y lo primero es por la droga utilizada. Es muy importante no extrapolar el conocimiento que tenemos en balones medicados a otras drogas, puesto que el paclitaxel tiene una característica muy especial, y es que irreversiblemente inhibe las células una vez es transferido a la pared vascular. Entonces no depende de la continuidad en la pared arterial como sucede con los sirolimus o los análogos del sirolimus. Segundo es que la distribución dentro del tejido y la retención es mucho más profunda y mucho más larga, lo que verdaderamente produce un efecto de retención a largo plazo, por lo cual es una droga de elección para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Gracias al trabajo de dos pioneros y la colaboración con la industria, se empezaron a desarrollar estas tecnologías hace más de 10 años. Y este fue un trabajo inicial en el cual el profesor Speck básicamente demostró que al adicionar iopromide, que es un medio de contraste, el UltraVist, no solamente aumentaba la solubilidad del paclitaxel y la posibilidad de transferirla a la pared del vaso, sino que también aumentaba la inhibición de células musculares lisas. Una de las lecciones que aprendimos nosotros tempranamente es que el paclitaxel solo no se puede transferir a la pared arterial, y una vez se adicionan lo que llamamos nosotros transportadores hidrofílicos, aumenta la solubilidad y aumenta la transferencia de paclitaxel al vaso, lo que no sucede con los análogos de los sirolimus. Nosotros aprendimos muy tempranamente que la adición de transportadores hidrofílicos transportaban la droga muy rápidamente a la pared arterial, inclusive con balones de 30 segundos se podía alcanzar un efecto biológico duradero. También aprendimos en las fases iniciales de la validación de estas tecnologías que la farmacokinética de los stents recubiertos es muy diferente, de los balones recubiertos es muy diferente a los stents recubiertos. Esta es la línea de liberación, el patrón de liberación, en el cual a través de un polímero hay una liberación progresiva de la droga dentro del tejido. Nosotros aprendimos que con los balones medicados básicamente ocurre lo contrario, se empieza con niveles que son mucho más altos y a nivel del tiempo van disminuyendo a un punto que llegan a ser comparados con los niveles celulares alcanzados por los stents recubiertos. También aprendimos con muchas tecnologías, utilizando diferentes transportadores hidrofílicos, que la recuperación vascular y el healing que ocurre en los stents cuando se utilizan los balones medicados es muy similar a los patrones de sanamiento vascular que ocurren con los stents recubiertos también. Esto dio al inicio de estudios muy pequeños, desafortunadamente, y siguen siendo así, para el tratamiento de la restenosis intracoronaria y de la enfermedad femoropoplitea. Y estos fueron los dos estudios básicos que lanzaron y abrieron el nuevo desarrollo de tecnologías en balones medicados.
Hace poco se publicó los seguimientos a 5 años de la primera tecnología que se utilizó, que es la combinación de Ultravista con paclitaxel, demostrando que a través del tiempo, de nuevo en muy pocos pacientes, hay una sostenibilidad biológica en cuanto a eficacia a través de 5 años, que eso le da a uno mucho sentido positivo sobre el futuro de estas tecnologías. El otro estudio, que fue el estudio ícono con que lanzaron las tecnologías, fue el estudio que se llamó el Thunder, que básicamente cogió pacientes con enfermedad de la femoral superficial, los randomizó a un balón control, básicamente Ultravista y paclitaxel, que inyectado por el introductor o un balón con paclitaxel, con el de Ultravista y paclitaxel, y básicamente el endpoint primario fue la angiografía de 6 meses. Lo que se encontró en este estudio básicamente fue una superioridad que fue innegable del stent del balón liberador de droga en comparación con el balón medicado y a la inyección de Ultravista, que también se mantuvo en el tiempo aproximadamente 24 meses. Los resultados a 5 años en un porcentaje de pacientes muy pequeños también ha sido publicado recientemente, mostrando que en el grupo en el cual se utilizó un balón con paclitaxel, los resultados son mantenidos en el tiempo, sobre todo lo que es la patencia del vaso a 5 años en el territorio de la femoral superficial. Esto lanzó básicamente una guerra de tecnologías, de desarrollo de tecnologías, todas básicamente utilizando el mismo principio de solubilizar el paclitaxel y convertirlo en una sustancia más fácil de transportar dentro del vaso, y básicamente migraron dentro de una gran cantidad de conceptos a una segunda generación con sistemas de cubrimiento más controlados, con una mejor mezcla y una uniformidad, y con capacidad de reproducir la tecnología a largo plazo, a larga escala. Estas son las tecnologías que en este momento ahora están disponibles. La tecnología del PacoCat, que fue la primera, ha pasado durante varias generaciones y en este momento está en la tercera generación, básicamente con un cubrimiento con un microcatéter. Está el Impact, que es el balón de Medtronic, que en vez de Ultravista utiliza urea como solubilizador, como el transportador hidrofílico. Está el Pantera Lux, que es el de Biotronics, que utiliza BTHC, que es una sustancia orgánica que se degrada y transporta el paclitaxel. Y está la tecnología de Eurocore, con varias generaciones, desde el Dior 2 hasta las nuevas generaciones, en las cuales se ha aumentado la transferencia de tejido, transferencia de droga en el tejido también. Este es el único dispositivo que en este momento está bajo validación de la FDA, es el Lutonix, que básicamente fue adquirido por la compañía Bard, y esta es una compañía que disminuyó la concentración de paclitaxel de 3 microgramos a 2 microgramos, y en este momento en el estudio Levant 2 está siendo analizado quizás de pronto el único estudio a largo plazo y a gran escala que se ha hecho con balones medicados en el territorio femoropoplíteo. Para resumir, y esto de pronto quería empezar con esta diapositiva, es muy fácil de resumir el estado del arte en balones medicados. La mayoría de estudios en el territorio femoropoplíteo son pequeños, con muy pocos pacientes. Pueden mirar aquí la cantidad de pacientes que se han utilizado, han usado, y arranca desde el estudio Thunder, el estudio FEMPAC, con unas metodologías muy similares, el de Lutonix, que fue hecho en Europa, y el Pacifier, que fue el último que hecho por Medtronic, y ustedes pueden mirar, a pesar del estudio del tamaño de la muestra, básicamente la disminución de la restenosis fue significativa, pero juntando inclusive todos estos estudios no van más allá de 300 pacientes. Este es un estudio muy interesante hecho por Giancarlo Biamino en Italia, en el cual se utilizó el balón el Impact de Medtronic,
es multicéntrico en Italia, en el territorio fémoro-popliteo, 94 pacientes, lesiones relativamente cortas en contraste a lo que se utiliza en las regiones poplíteas que son muy largas, pacientes relativamente complejos y básicamente la mayoría de pacientes utilizaron solamente balones. Una cosa muy interesante, este es uno de los pocos estudios en que en realidad ha utilizado lo que es evaluación clínica más que angiográfica, demostrando que después del procedimiento el índice de tobillo-brazo aumentó de 0.57 a 0.85 y se mantuvo sobre el tiempo reflejado en una mayor patencia del vaso. Este es un metaanálisis que fue recientemente publicado, en el cual básicamente se utilizan los únicos 4 estudios a largo plazo publicados hasta el momento, demostrando que los balones medicados en este metaanálisis fueron mejores a los balones normales en cuanto a la restenosis angiográfica y a la pérdida angiográfica a largo plazo. Este es uno de los pocos estudios que se han hecho y han publicado y han mostrado los resultados para hacer por debajo de la rodilla, en la región poplitea y tibio peroneal, 104 pacientes, la mayoría con critical limb ischemia, con isquemia de los miembros inferiores. Pueden ver las diferencias, unas lesiones muy largas, y muy interesante porque la angiografía se realizó a 3 meses en 84 arterias y aquí ya se ve unos pronósticos mucho más diferentes. Restenosis del 27.4%, aunque muy interesante, el 19% tenía restenosis, pero la mayoría eran focales en vez de difusas, pero un 8% fueron totalmente ocluidas. A pesar de esto, la mayoría del sanamiento de las heridas ocurrió, el 74% de los pacientes, con una amputación mayor en 4 pacientes, y la mayoría de los pacientes cumplieron criterio por salvamiento del miembro inferior. Pero yo creo que aquí es donde ya viene la segunda parte de la discusión, y estamos hablando de estudios clínicos pequeños, con muestras muy pequeñas, pero cuando uno va a todos los estudios que han utilizado balón solo como terapia primaria, nos vemos que más o menos el 30 o el 40% de los casos utilizan, si no más en los Estados Unidos, un stent adicional en este territorio, lo que puede complicar un poquito el cuadro de beneficio y sobre todo de eficacia clínica de estos dispositivos. Y la razón es que la mayoría de aplicaciones que nosotros sabemos en este momento, sobre todo en la parte coronaria, es en la restenosis intra-stent. No hay ninguna duda que la eficacia por alguna razón es muy superior en restenosis intra-stent, pero es muy diferente cuando uno va a atacar de novo. Estamos hablando de que estamos rompiendo la placa, estamos tratando una enfermedad activa, la restenosis es una enfermedad que ya está pasiva, hay presencia de tejido necrótico y todo este tipo de desconocidas, de implicaciones que no conocemos, que pueden en algún momento disminuir la eficacia de la terapia de combinación. Esto es datos de nuestro laboratorio a nivel experimental. A la izquierda vemos el stent de paclitaxel, el Taxus, a la derecha vemos un stent metálico y en la mitad vemos un stent metálico que fue baloneado con balón medicado en las coronarias, y es muy interesante ver que no solamente la eficacia, sino todos los marcadores de sanamiento vascular, como deposición de fibrina, maduración de la neoíntima, está entre los dos. Entonces, de pronto, las ventajas que se podrían adquirir con los balones medicados se pueden potencialmente perder con el uso de stents y balones medicados. Esto complica todavía mucho más el cuadro. Cuando entramos al negocio también, que ya hay stents recubiertos, liberadores de droga, con estudios clínicos demostrando eficacia, aprobados ya también en los Estados Unidos. Entonces la gran pregunta ¿es posible que en casos seleccionados y debido al efecto de scaffolding del stent, un stent liberador de droga pueda ser más efectivo que un balón? Y entonces ahí es donde está la pregunta, ¿cuál va a ser más efectivo, cuál va a ser más costo efectivo y cuál actually tiene más sentido utilizar en este tipo de pacientes? Otra controversia que todavía está abierta es el uso de aterectomía con balones medicados. Es una práctica que es muy utilizada, la aterectomía en los Estados Unidos.
Y está la pregunta abierta, ¿qué va a pasar con la combinación? ¿Vamos a aumentar efectividad o vamos a aumentar efectividad a costa de seguridad por los cambios que pueden pasar en la transferencia de droga una vez se haga la aterectomía? El Definitive AR es un estudio que en este momento está en desarrollo, que utiliza el Silverhawk con el balón de Coravance en pacientes con enfermedad vascular periférica. ¿Cuáles son los retos para el futuro? A diferencia de coronarias, los balones periféricos son balones muy largos, son balones muy grandes. Estamos hablando de balones de 15 centímetros que pueden ser tan grandes como 7 o 8 milímetros de diámetro, y hay muchas preguntas en cuanto a la liberación sistémica de la droga, cuánta droga entra a la circulación y cuánta droga va al tejido periférico, que es importante sobre todo en pacientes que tienen esas colaterales pequeñas y enfermedad crítica de miembros inferiores. Entonces, la parte de la embolización distal es una de las cosas más importantes que la FDA ahora está mirando y está bajo escrutinio en el desarrollo de estas tecnologías. El campo está creciendo, hay muchas oportunidades, desde balones ya en desarrollo que liberan sirolimus en distintas formas, desde nano formaciones hasta partículas, hasta forma líquida, balones con superficies que han sido desarrolladas para liberación de drogas, inclusive balones que tienen pseudo potencial para aterectomía y disminuir el número de stents, inclusive para la parte coronaria, balones que están desarrollados en este momento para bifurcaciones. O sea que esto es un campo absolutamente activo que está en un crecimiento acelerado. Entonces, en conclusión, yo no tengo ninguna duda que los balones medicados están al menos tecnológicamente bien posicionados para convertirse en una herramienta ideal para el tratamiento de enfermedad vascular periférica, aunque en este momento en estudios pequeños se ha demostrado la efectividad en el territorio femoral superficial, todavía no hay estudios a gran escala que nos indiquen su efectividad en enfermedad vascular por debajo de la rodilla, sobre todo en pacientes isquémicos. Una gran pregunta es anticipando que alguna vez, en algunas circunstancias, el stent metálico puede ser necesario. Tenemos que estudiar a largo plazo la combinación de estas tecnologías. Y la segunda generación de estos balones parecen ser mucho mejor en cuanto a la calidad del cubrimiento y a la calidad de la cantidad de droga transferida al tejido. Todavía hay mucho por conocer, mucho por aprender en este tipo de tecnologías, pero una de las cosas que es importante es en un campo como el que estamos, donde la parte de reembolso es tan importante, la gran pregunta es dónde vamos a colocar los balones recubiertos en perspectivas con aterectomías, otro tipo de balones, otro tipo de dispositivos, incluyendo los stent liberadores de droga. Pero en ningún caso, unas cosas que sí les puedo asegurar es que es un campo que está evolucionando muy rápidamente, muy agresivamente, con muchas tecnologías, y no es una burbuja, y estoy seguro que va a estar aquí para estar por muy largo rato. Muchas gracias por su atención.